Listo. Hola, Salvador, ¿cómo estás? Hola Isabel, muy bien, gracias. Qué gusto saludarte. Igualmente, gusto saludarte, Salvador. Como que se está bloqueando, pero igual, si me bloqueo yo, te bloqueas, o sea, se queda bloqueada la imagen, pues nos esperamos, ¿ok? ¿Tú sí me Ok, ves bien? sí, perfecto. Ok. Déjame nada más, déjame poner, es que quería poner tu dirección de tu sitio de internet, Ajá. DíazSalvador.com. Salvador No, es Díaz, primero el apellido, salvador.com. Díaz.com. salvadordíaz.com. No, al revés, primero el apellido, www.díaz y luego del apellido el nombre, salvador.com. Me dices si está bien así. Sí, está bien. Okay. Oye, pues yo sí te veo bloqueado, pero bueno, mientras te oiga, tú me dices. Ok, no, pues, Bueno, primero y sí. antes que nada, Salvador, muchas gracias por darme un poco de tu tiempo, por aceptar esta entrevista y pues con esa investigación y sed de saber y aprender más sobre el sector del arte, el cual pues es tu profesión, pensé en ti. Nos conocemos un poco de lejos y no hace mucho tiempo que empezamos a hablar directamente del proyecto y pues me Ajá. gustaría aprovechar este espacio para que sea una conversación abierta a todas las personas que quisieran unirse o verlo después, porque me parece súper interesante, sobre todo viniendo de ti, que tienes muchísima experiencia y que Gracias. pues amenas varios proyectos muy interesantes, los cuales también quisiera que profundizáramos un poquito más. Pero Ajá. antes de todo, háblanos de ti, pues quién es Salvador Díaz, hace cuánto que ejerce la profesión, toda tu experiencia, pues no sé, Ok, a ti. claro. Pues mira, pues soy Salvador Díaz, mexicano. Mi familia es de aquí de Monterrey. A mí me tocó nacer en la Ciudad de México y vivimos allá hasta y yo tenía 8 años. Justo un día después de mi cumpleaños fue el terremoto del 85 y vivíamos en Tlatelolco. Entonces, pues bueno, eso fue una catástrofe natural que sí nos marcó y hizo a mi familia regresar a Monterrey, ¿no? Que es donde estaba todo el resto de la familia. Entonces, yo pues, me empecé a dedicar al arte de forma natural y sin pensarlo, ¿no? Empecé dibujando desde niño, luego a los 16 años tuve una primera exposición individual en un lugar muy modesto que era en el barrio antiguo La Plástica del Noreste, de un señor periodista A que los tenía un 16, video a perdón, los 16. Sí, 16, a sí, fue a súper los 16 chiquito. años. Bueno, todavía antes de eso, a los 15 yo me iba al Jardín del Arte en la Plaza Hidalgo los domingos, que ahí pues se juntaban más artistas de Nuevo León en lo que es en los arcos de lo que es hoy el Museo Metropolitano de Monterrey, en esa parte de atrás que también hay como que un hotel. Y ahí pues yo vi que cada domingo se juntaban, entonces yo también empecé a llevar ahí mis primeros cuadros. Y esa fue una experiencia que me gusta comentarla porque sí me marcó un poco, ¿no? Porque tuve el primer contacto con artistas de Nuevo León que se han dedicado toda su vida al arte y también pues desde ahí yo ya visualizaba también el Museo Marco que se estaba empezando a crear. Yo estuve ahí alrededor del 92, 93 y luego en el 94 ya esta exposición individual en el lugar de este periodista don Eduardo Cervera, que fue un gran amigo, es una persona que ya falleció, y él también tiene un periódico que se llama La Alacrán, que era de política. Pero bueno, fue un promotor cultural y me dio la oportunidad. Entonces esos fueron mis inicios, luego yo entré a la Facultad de Artes Visuales, que de hecho creo que fuimos de la misma generación en cuanto a la entrada. Por ahí tengo una cartita de la generación con la que yo entré, pues fue Mayra Silva, Adrián Procel, Ah, eh, Rolando Flores, Gabriel Cáceres, Eri Vázquez, claro. pero yo me salí al año porque no me gustó los intereses que tenía la facultad en ese entonces con respecto a los míos con la pintura. Y yo después lo que hice fue la licenciatura en Filosofía y Humanidades y una maestría en Artes recientemente, también en la universidad. Entonces, pues mis inicios fueron a los 16 años con esa primera exposición. Después de ahí entré a una galería que en aquel entonces era importante, aquí local. Ahí estuve 13 años, luego me salí, pero a la par de eso empecé a trabajar con galerías en Houston, en San Francisco, en Nueva York, en Wow. Londres, este, y en Madrid, que fue la más importante, Fernando Pradilla, que también tenía sede en Bogotá, Colombia. Entonces, con él realmente se dio mi internacionalización. Ya yo
pues, más amplia, participación en ferias de arte constantes en toda América y Europa, también hubo mucha participación. Oye, pues demasiado. Entonces tienes, o sea, sin decir tu edad, si no quieres, pues, ¿cuántos años de profesión? Pues mira, si tengo 43 Ah, y empecé a los 15, bueno, mi primer cuadro lo hice a los 12 años de edad, que también hay una historia bonita ahí porque a los 13 años hubo una primera persona que me dio un cheque por ese cuadro cuando yo no pensaba que eso wow, podía ser posible. wow. Entonces todo fue entrelazado de alguna u otra manera y se dio de forma natural, pero pues entonces, pues más de la mitad de mi vida he sido artista, ¿no? O sea que igual y esa primera vez que alguien te pagó y te dio un cheque, o sea, realmente fue como una motivación, una manera bien específica y concreta para ti, o sea, visualizarte como artista. Pues fue algo muy curioso porque pues yo era un niño y no me esperaba algo así, ¿no? Yo iba a hacer un regalo de ese obsequio. Y entonces esa pintura, pues sí me marcó eso, ¿no? Junto con otra que también era un lugar donde yo compraba los materiales de pintura en ese entonces, que era en el Calle Hidalgo en Brunel, que también por una semana iba a estar mi cuadro de consignación. Yo no sabía qué era eso, pues me explicaron, pues va a estar aquí, si se vende te vamos a cobrar algo, iba a estar un mes. Y yo a la semana me bajé y le dije a mi mamá, tienes que acompañarme a recoger mi cuadro, quiero deshacer el trato porque no quiero deshacerme de mi obra, de mi pintura. En aquel entonces era, de hecho, algo que estaba leyendo de niño, que era sobre el Quijote y una pintura de un cuadro que había visto. Pero pues eso fue también interesante porque luego me di cuenta que si te quieres dedicar al arte, pues es importante el recurso económico si lo quieres hacer de tiempo completo. Y en mi caso así ha sido desde entonces. Wow. Vivo exclusivamente del arte, ¿no? Es de lo que me he dedicado exclusivamente y en lo que me he formado como tal. Pero esas experiencias pues sí fueron un aprendizaje para darte cuenta que si quieres que la rueda siga girando, pues sí tienes que comercializarlo de alguna manera y que también me di cuenta que si yo me quedara con todo, que a lo mejor era mi idea al principio, pues también sería alguien muy egoísta, porque cuando ya empecé a ver que la obra se compartía, que las demás personas la apreciaban y que esto iba causando un sentido de pertenencia o cultural o social y que tenía un valor tangible, intangible, pues me di cuenta que sí era necesario entrar a esa dinámica. Claro, claro. Oye, un paréntesis. La imagen como que se queda bloqueada, pero yo sí te oigo bien. ¿Le seguimos así? No, para que no, después para que cuando veas la entrevista, pues tú estés enterado de eso. Yo te entiendo, te escucho bien. Ok, Ok, bueno, si sea que a lo mejor no tienes esta colección cerca. Yo me puse, estoy mi recámara, estoy al lado del Wi-Fi para que no ajá, tengas problema, pero no sé, tú sí, o sea, si tienes problemas de internet, me dices. ok. Ok. Pues no, ahorita no tengo problemas, yo también te escucho y te he visto perfecto. Ok. Esperamos que se esté grabando bien Sí, el audio, grabando, ¿no? sí. Y la imagen se queda congelada, pues, Okay, solo que se no, no queda se preocupe. como que inmóvil, pero te oímos muy bien, Salvador. Oye, Ok, pues se me hace muy interesante lo que dices. ¿Sabes qué? Bueno, tú que eres artista y que conoces perfectamente el medio del arte, sabes que pues es difícil pues vivir del arte. Entonces, esa manera, esa experiencia que tú tienes, pues ha sido positiva. ¿Y siempre ha sido positiva o ha habido como que esa curva como la que decíamos Mayra, Silvia y yo? Ella me contaba esa curva, pues como que era ese arranque que a veces pues, tiene que echarle muchas fuerzas para poder subir. ¿Ha sido difícil claro. para ti? Pues sí, sí ha sido difícil, o sea, han habido crestas en las que no siempre todo sale a la perfección o no siempre hay los ingresos constantes, entonces uno empieza a administrarse anualmente y también empiezas a comprender las dinámicas de la ciudad, ¿no? Digamos, hablando de la parte económica, por ejemplo, una ciudad como Monterrey, pues época navideña y verano, donde las personas, no solo los que aprecian, sino los que también pueden adquirir obra, pues están en otras cosas, ¿no? Están de vacaciones, están de fiesta. Entonces son épocas que aquí no hay ingresos, la mayoría de las veces. Pero, por ejemplo, en otras ciudades, que eso fue como mi ventaja, que yo empecé a diversificar eh, dónde estaba mi obra. Y pues han habido ocasiones que he estado trabajando hasta con 6 galerías al mismo tiempo.
Y también hay dinámicas. Por ejemplo, yo participé una vez en una exposición individual que tuve en el Museo de Santander, en España, en el norte de España. Pues eso fue en verano, porque precisamente esa ciudad, en verano, incluso también tiene una feria de arte, pues es cuando es una ciudad de poca población, en ese verano llegan llega 1 millón de visitantes, cosas así. Wow, Entonces, pues eso va compensando sí. este, y diversificando pues tu presencia y tu forma de vida, ¿no? Has encontrado como la manera de llenar esos huecos y la desificación es esa diversidad, esa como internacionalidad, pues te ha ayudado también a tener pues el nombre hoy en día también de artista. Pues sí, y otro también que se ha complementado, ¿no? O sea, con la parte del mercado del arte, que va con la iniciativa privada hacia con los coleccionistas, pero también el complemento con el apoyo de becas, ¿no? Claro. Eso también pues juega yo creo que aquí en Monterrey lo vamos también como algo de reconocimiento nacional, porque pues suelen ser premios que vienen de la Ciudad de México y de un centralismo, entonces para uno es como que un reconocimiento de que desde acá, de una ciudad en el norte, eh, que a veces incluso no nos interesa tanto el centro, porque a veces nos lo brincamos y hacemos cosas ya en Estados Unidos o en Europa. Eh, pero pues sí, a partir, no sé, del mismo Conarte, pues es el primer impulsor que hay aquí en la ciudad para un artista, para exhibir o para tener oportunidades, o también de pues, los programas que tiene de becas o de estímulos fiscales, etc. Entonces se puede decir que Complemento. aparte de esa se puede decir cualidad, o sea, que es la de vender, porque pues, o a lo mejor la trabajaste desde niño que empezaste así y luego la fuiste trabajando, porque sí es cierto que no todos sabemos vendernos, en cualquier profesión. Aparte de eso que ya tienes, que eres como sabes comercializar tu obra, y aparte del obvio talento que tienes, pues ahí has recibido ayuda, becas, ¿cómo funciona eso? Sí, pues bueno, lo mío sí ha sido principalmente por la comercialización de la obra a través de galerías en un principio. Luego, aquí en la ciudad me empecé a dar cuenta que esa galería tenía muchas fallas y que en realidad toda la chamba o una gran parte de ese trabajo recaía en el mismo artista. Obviamente cuando una galería y hay equipo ahí dentro que hace muy bien su trabajo y que se los agradezco en específico y a 2 personas, no al galerista propietario, pero de la gente del equipo que trabaja, pues sí es gente comprometida y que tiene un aprecio por el artista, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, así se va desarrollando, pero pues tienes que irlo combinando, ¿no? Con las otras etapas como un reconocimiento, o sea, convocatorias, concursos, estar siempre participando, pero en esa autogestión, pues va mucho el esfuerzo del artista y empiezas a aprender, pues, y que tienes que hablar sobre tu obra, y no delegarlo a alguien más, ¿no? Porque pues tú eres el mismo que crea ese conocimiento a través del arte, pero eso ha sido una combinación, es decir, si bien yo lo veía como un atractivo, como un reconocimiento, porque te abría puertas a otros públicos, o a colecciones públicas también, pues era el primer aliciente, ¿no? Que tú. Okay. Entonces ahorita se podría decir que ya no, si entendí bien, ya no dependes de una sola galería. No, o sea, por ejemplo, yo desde hace 10 años aquí en la ciudad de Monterrey decidí que me iba a manejar yo mismo, pero no me cerré al trabajar con otras galerías, porque de hecho cuando yo terminé con esa galería, otras personas de aquí de la ciudad pues también hablaron conmigo, ¿no? O me invitaron pues a entrar con ellos. Sin embargo, yo decidí que pues no quería estar atado a una sola, pero sí abierto a que si ellos tendrían algún proyecto para mí, pues yo encantado de escucharlo y colaborar si fuera interés de ellos. Entonces, pues ha sido un poco la dinámica, ¿no? Tener esa autogestión y ha sido un aprendizaje porque pues sí te absorbe más tiempo, pero también te da más beneficios, ¿no? Porque estás más consciente de lo que sucede con tu obra, de cómo se recibe y de los espacios. Y también aquí en Nuevo León, en Monterrey, pues ya hay una infraestructura bastante amplia o buena con respecto a espacios que no son de iniciativa privada o de galerías privadas, pero que tienen ya una vida cultural muy activa, ¿no? La misma Universidad Autónoma de Nuevo León, con su colegio civil, el Centro de las Artes como espacio principal, pero pues yo también empecé en la Casa de la Cultura de Nuevo León,
el Museo Marco, que bueno, pues ese es ya en otro nivel, que digo yo todavía no he tenido acceso, pero pues es como que el corazón de la ciudad, ¿no? De que impone ya un aprendizaje para todos los que estamos aquí. Bueno, Salvador, y obvio, hablando del Museo de Marco, pues platícame más de esa iniciativa que vino de ti, del hashtag SOS Museo Marco, ¿me equivoco? Bueno, el hashtag no lo creé yo, Ok, pero sí fue a raíz de esa noticia que yo, eh, pues me nació hacer un texto que compartí en Facebook, se hizo un poco viral, pero bueno, eso fue a raíz bueno, de esta crisis que estamos padeciendo todos de la pandemia, 2020, que es un año tremendo, pero bueno, sale una nota el 15-16 de abril en el periódico El Norte, un reportaje de Tere Martínez, de sección cultural de Vida, y me impactó, ¿no? Porque estaban precisamente haciendo eso, un llamado, no a los artistas, sino a la comunidad. Y bueno, en esa comunidad también estamos incluidos los artistas, pero hablaban pues, de la crisis, cómo les había pegado al museo. Al estar cerrado, pues, bueno, sus ingresos de taquilla, de restaurante, de tienda, de renta de espacios, de auditorio, etcétera, pues se vio mermada. Y también pues el aislamiento entre las personas, pues también el mismo consejo del museo me imagino que también les impidió muchas cosas. Entonces esa noticia pues fue bastante fuerte porque se ponían en manifiesto el problema económico del museo y bueno, yo quise hacer eso me impactó, me puse a reflexionar sobre ello y al día siguiente o en la mañana siguiente compartí un texto, ¿no? Que se hizo amplio porque en el día que yo empecé a hacer el escrito con las anécdotas de mi experiencia con el Museo Marco, que de hecho iniciaba un poquito con lo que te comentaba de ese Jardín del Arte que estaba en el 92, pues tenía meses o apenas un año el museo de haberse creado y era conversación de los artistas que compartíamos allí espacio. Entonces, una historia, una anécdota fue conectando con otra y con otra y se hizo una carta de 4 páginas que compartí en Facebook con solamente la foto del periódico, de la lectura de la información que yo había tenido ese día, ¿no? Mi obra con prensa, pues bueno, va mucho con eso. Mi ejercicio es ver el periódico todos los días y en otras ciudades, pues también periódicos de otras partes. Pero bueno, compartí eso y a raíz de eso, pues bueno, también lo leyó una muy buena amiga, entusiasta y que forma parte de la historia de Marco, que es Indira Sánchez, que es gerente de servicios educativos en el museo. Ella le tocó leerlo, lo compartió también con la directora actual del museo, Tayana Pimentel, que pues también es una mujer brillante. Y bueno, pues ya ellas platicaron conmigo, fue una charla por Zoom, de que pues les había gustado mucho eso que yo había emprendido, que había habido cierta conversación, comentarios a raíz de lo que yo había reflexionado, y que pues yo sin saberlo me decía Indira, pues estás haciendo un storytelling, pues contando una historia, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues ya lo pensamos y reflexionamos y se hizo la invitación de, bueno, ¿por qué no lo extendemos a invitar a más o menos artistas, empezando por la comunidad de artistas visuales aquí en Monterrey? Y bueno, quizás luego se va a extender a otras áreas, o han habido algunas participaciones de artistas de otras ciudades, pero que han tenido una conexión con el Museo Mar. Entonces, pues me di a la tarea de eso, ¿no? Se elaboró ya tras bambalinas pues la reflexión de cómo hacer la carta de invitación con los artistas, que es algo que yo les pedía, que si fuera algo personalizado, que fuera en específico para los artistas. Armamos una lista con la que yo tenía, que cuando yo fui vocal en Conarte, que fui pues también un puente de artistas e institución, y fue un buen aprendizaje y también me acercó a muchos artistas. Luego la misma lista del padrón de Conarte, la misma lista que tiene el Museo Marco, que también ya de hace años han generado una noche de artistas, con una invitación que hace el museo a un recorrido exclusivo con gente de la comunidad. Entonces, bueno, se conjuntó todo eso y es una lista más o menos de 300 creadores, en la que pues, ya he hablado con un poco más de 100, ya se han publicado un poco más de 30 storytellings, en los que se comparten pues imágenes que van en relación a la experiencia de cada uno de ellos, ¿no? Y es pues darle voz a los artistas y a la vez recrear el valor de la ciudad que ha tenido el museo en todos estos años. Y no es hablar sobre la nostalgia, sino para hacer presente la realidad que día con día ha cubierto el museo, pensando precisamente en el valor que tiene en el futuro. Y también se han dado a conocer acciones que a veces el museo, la comunidad no se entera tal cual, lo que hacen a través de servicios educativos o el marco móvil, lo que han llegado a comunidades
o instituciones vulnerables, con niños, o sea, han hecho una labor muy, muy fuerte. Y que también yo lo conocía porque pues a mí me tocó también ser voluntario en el Museo Marco cuando tenía 18 años, durante el 97. Entonces ahí pues yo también atendía a muchísimos niños por día, a veces hasta 300, que venían de escuelas públicas y privadas, y eso lo han hecho durante pues, toda su existencia, ¿no? Entonces se han creado un impacto, ¿no? Y han habido historias bien interesantes, porque en cada una de ellas pues se redescubren cosas del museo o aristas que no teníamos presentes por la experiencia de cada artista, y son bien interesantes todos los textos. Oye, y una pregunta que se me vienen dos. Me hace súper interesante, definitivamente una buena iniciativa, una manera también del SOS del Museo del Marco, pero en acción, no nada más en hashtag. Me parece súper interesante, claro. De verdad. Bravo. No está de además porque era... pero puedo decírtelo como quiera. Porque fue el apoyo real. Claro. Porque obviamente el museo tiene y es necesario el recurso económico, pero aquí de parte de los artistas se enfocó a dar ese apoyo moral, porque pues ya ha formado una parte importante de nuestra formación y la posibilidad de creer que existe ese mundo del arte, ¿no? Que es tangible y que está en nuestra región, gracias a ellos, a la iniciativa de gente visionaria. Claro. Y bueno, la pregunta que quería, o sea, que se me vino en mente es, ¿qué proyecto, o sea, después de esto, o sea, ¿qué sigue? ¿Un libro, un periódico? O sea, ¿qué sigue de la recopilación de todos estos testimonios, de esos storytellings? Sí, pues mira, ya en el momento, o sea, ya está ocurriendo porque, bueno, cada artista lo comparte en sus redes sociales con el alcance que pueda tener cada uno, y al mismo tiempo lo hace el Museo Marco en sus redes sociales y en la página del museo, que pues digamos todo se ha hecho un vuelco paralelo de nuestra vida física real en lo digital, ¿no? Entonces en la página del museo también se están acumulando todas las historias de testimonios de los artistas y con imágenes. Entonces una segunda etapa que yo quería y que he conversado un poco ya, pues es que si hay un testimonio de libro, ¿no? O sea, que haya un escrito, porque pues, son historias que se están creando y que está bien interesante como memoria y como visión a futuro o como legado para otras generaciones más después de lo que ha sido nuestra presencia y historia con el museo. Entonces, ese es uno de los proyectos. Otro, y probablemente, pues, bueno, yo espero que sí se logre hacer y pues he hablado bueno, con la misma Indira, se he comentado, con otra persona aquí también muy apreciada, que es Virginie Castel, que pues ella también ha hecho cosas de edición muy padres. Ojalá ella pues al final sí acepte y se concrete el proyecto con ella. Pero pues esta todavía es una posibilidad, pero bueno, se ha avanzado en algo. Obviamente primero tenemos que terminar con todos los testimonios, porque esto ha sido que empezó a finales de julio, y está proyectado más o menos para hasta enero, que se sigan proyectando y difundiendo los testimonios de todos los artistas que ya están en calendario, ¿no? o en agenda. Y una otra salida, pues luego se pudiera pensar, se comentó, pero bueno, no se ha hecho nada en concreto, pues de parte del museo, si pudieran ellos con este material crear alguna exhibición o proyección de las imágenes y videos en audios de los artistas que participan, que eso pues ya sería, ahora que también ya se empieza, que ya se abre el museo y que empieza a haber un flujo restringido por todas las normas de sanidad y de seguridad con esto de la pandemia, pero pues es un punto que puede ser también posible, ¿no? Crear ya en el espacio físico, en la sala, la conclusión de lo que es todo esto. Súper, súper interesante. Entonces, bueno, sabes, yo no vivo en Monterrey, entonces, ¿Marco ya abrió las puertas? Sí, y fue como regalo de cumpleaños para mí, porque fue el 17, 18, bueno, yo cumple el 18 de septiembre, el museo se abrió 17 y 18 para personas que habían apoyado o para artistas, y el 19 pues ya fue abierto público en general en el horario normal, ¿no? Entonces, pues sí, ya lleva más o menos un mes. Un mes. Que abierto sus puertas, pues yo estuve en esa primera fecha, fue con mi esposa Mary, entonces, y además sí disfruté bastante porque me había tocado ver la exposición de Melanie Smith, que es la que está actualmente, pero pues fue conglomerado, ¿no? O sea, lleno de gente, es una exposición que pues requiere cierto espacio porque hay cosas pequeñas y de repente detalles. Y en este recorrido que está
más aislado de personas, pues realmente tienes como que el museo para ti solo. Entonces eso también está bien atractivo porque pues, va a ser un espacio que está seguro y además pues, lo vas a disfrutar de una mejor manera, ¿no? Entonces eso también es una recomendación para que pues, los que se están enterando ahorita, pues que también vayan agendando que su vayan. cita. ¿Sí? Oye, Salvador, y bueno, toda esta experiencia te puede dar pues un punto de vista. O sea, ¿cuáles son los cambios que según tú un museo está teniendo como que ahora con esta visión de la pandemia? ¿Cuáles son esos cambios que tiene que el museo que adaptarse? Por ejemplo, eso que acabas de decir, que las visitas ahora cambian. O sea, ¿quién se hubiera imaginado antes de la pandemia que pues las visitas ahora son con contadas gentes, que no estamos todos amontonados? Yo lo digo aquí porque en París, Dios mío, o sea, es una cosa de que es realmente hay muchísima gente. Entonces, pienso que esta pandemia nos ha hecho reflexionar en todas las situaciones y todas las facetas, en todas las circunstancias, pero en los museos y la cultura también. Y Claro. de tu punto de vista, ¿qué es lo que se tiene que cambiar o lo que están cambiando ya a partir de esta pandemia? Mira, aquí en el caso de Monterrey, pues ha sido bien interesante, porque a raíz de precisamente esta convocatoria con artistas, la misma carta decía al final lo que queremos que pueda llegar a ser el museo. Entonces, en estas conversaciones, pues también ha habido cierta crítica constructiva en la que se pueden mencionar algunas omisiones que ha tenido el museo de todos los grandes aciertos, por lo cual tiene su historia, ¿no? Brillante. Entonces, en ese sentido, pues bueno, desde la perspectiva de los artistas, pues han surgido cosas, bueno, por ejemplo, ahora que todo se ha vuelto, pues se ha adelantado la importancia en lo digital, pues el museo tiene que tener en línea su colección. Eso me lo comentaba otro amigo artista, ¿no? Ignacio Salazar. Otro también, pues el enfoque a lo focal, con esta nueva realidad de conciencia, de sí tener un acceso y una comunicación más cercana con la comunidad inmediata. Por ahí otro artista comentaba pues que a veces los pendones del museo van al gran muro como para la gente que va en automóvil, pero que no aprecia tanto en lo inmediato a nivel peatón, ¿no? Para enlazar ese tipo de cosas. Obviamente para el museo debe ser una aprendizaje y nuevos costos, pues el mantener esto de la sanidad, del gel, todo ese tipo de cosas, el cubrebocas para el personal. Pero pues yo creo que el museo, pues bueno, yo no soy el experto en la parte de administración y ellos también verán nuevas dinámicas que ejercer, pero digamos como público, si va si sigues teniendo acceso y lo puedes disfrutar con mayor amplitud, sin que estés totalmente solo, pues yo creo que es una ventaja ahora mejor para nosotros. Y el que haga reservación en línea, pues no es algo nuevo, porque de hecho yo en el 2017 con mi esposa, que tiene una prima ya, una historia a lo mejor parecía como la tuya, que vive en París, su esposo francés, pues fuimos al Museo del Louvre y ella dijo, no, espérame, vamos a hacer la reservación en línea para no hacer fila y entramos directo al museo, ¿no? Entonces para eso fue una maravilla y un descubrimiento de que decías, oye, pues para qué tengo que estar ahí esperado para una hora o tratando de llegar a una hora más temprano de lo que yo quería, cuando puedo sacar el ticket del boleto y pasar sin problema, ¿no? Entonces ese tipo de ventajas pues se van a dar. A lo mejor hay que pensar si en cómo va a atender el museo a los públicos que atendía generando futuro, pues, es decir, a los jóvenes, a los niños, a las escuelas. Todo eso pues, yo creo que ahorita va a ser un mayor reto para que ellos tengan acceso a eso. Otra también que ha sido una gran ventaja, pues es que el museo y también las galerías y la misma conversación que estamos teniendo ahorita nosotros, pues es que nos está acercando a otras personas y nos estamos enterando de sus contenidos y de su forma o vivencia local, ¿no? Por ejemplo, pues yo he tenido ya ahora acceso a ver pláticas que están pasando en el Metropolitan de Nueva York o en el Whitney Museum o Build and Bridges, que es otra fundación allá en Los Ángeles. O también con esto, pues empecé a hablar con amigos que hacía años que no veía y que ahora viven en Texas o que viven en Canadá o que viven en París, porque por ejemplo allá también participa en el Storytelling Alfredo Salazar, que es un fotógrafo. Sí. Entonces, pues esta pandemia pues es una tragedia, pero también pues nos ha replanteado esta idea de comunicación, ahora sí, hablar de lo global de una forma tangible y real, porque pues estamos a veces más comunicados o reemprendimos comunicación con amigos que teníamos a distancia.
Exacto, sí me acuerdo, Salvador, no sé si tú te acuerdas también, hicimos un focus group con Rolando Claro, Flores, con Celeste, con sí. Amatoria, había Isis Ríos, también estabas tú, y creo que también estaba, antes de empezar con este proyecto y con tu iniciativa, ya estabas tú pidiendo y estabas preocupado, habías mencionado del Museo Marco, ¿te acuerdas? Así es, sí. Sí, porque pues eso fue, la charla contigo en este grupo fue, pues no sé, en mayo, junio, Sí, sí, y sí. lo del museo pues ya era desde el 15 de abril, de marzo, perdón, que había cerrado y la noticia que yo me enteré el 15 de abril, un mes después. Entonces, pues sí es algo que ya tenía presente, ¿no? Y yo no soy mucho de estar haciendo opiniones en Facebook, o sea, sí soy muy participativo y todo, pero ya cuando yo genere un diálogo, pues es porque algo que me interesa, ¿no? Y alguna ocasión también le hice una crítica a la Universidad Autónoma, que también se volvió viral hace 2 años, con respecto a una expresión que le habían dicho a alguien que estaba mal, pero bueno, eh, eso habla también de algo que es bien importante, que es la pertinencia. Es decir, cuando hablamos del artista, pues yo en mi caso creo que sí tiene una función social o una responsabilidad social de hacer acción, y eso va con la pertinencia, y eso fue a través de un aprendizaje que yo tuve de una participación con un artista francés, Sergio Freud, que él pues, vive en Dinamarca, en Copenhague, y él hace unos años, ya bastantitos, en el 2007, me invitó a participar en una plataforma que él creó como artista conceptual que se llama Emergency Room, Ah, y fue sí. en el PS1 MoMA de Nueva York, creo que te había platicado. Sí, Entonces, algo que a mí me gustó mucho porque pues tenía que ver con mi trabajo como prensa, porque pues va ese trabajo diario de estar pensando lo que sucede en la sociedad, una forma de medir el pulso como lo hace también el arte, y entonces él invitó a ese proyecto, ¿no? Pero él ha hecho siempre énfasis en cómo responde el arte a los sucesos que estamos viviendo, ¿no? Con la época. De que no se quede el artista en su burbuja, sino que haga una reflexión sobre lo que nos está pasando al momento, porque pues eso le da un mayor impacto y una línea diferente de salida a un problema para reflexionar con ello, ¿no? Con él. Y él volvió también hablando de esto, de lo que ha generado la pandemia, pues después de varios años él también me volvió a invitar a un emergency room, pero fue digital, o sea, fue en línea, en un Instagram Live, y también, pues bueno, fue hablar de eso, de qué hora estaba haciendo yo con respecto al COVID-19, y pues ahí pudimos reflexionar. Él también habló del museo cerrado, también hizo un Instagram en vivo cuando reabrieron los museos allá, que también había poca asistencia, pero bueno, estaba generándose ya también una dinámica. Entonces, pues es algo impresionante porque un problema que era internacional se volvió local, ¿no? En claro, forma global, en ambos claro. sentidos, todos estamos viendo mundialmente un mismo problema. Claro, y como dices tú, creo que, pues sí, o sea, no todo es negativo en esta pandemia, estoy de acuerdo contigo, y esa obertura internacional que nos permite, pues, el Internet, por ejemplo, ahorita, pues yo estoy en París, y tú estás en Monterrey, mañana tal vez tú estés en París y yo esté en Tombuctú, no sé, pero les quiero decir que está padre, es una dinámica padre y que te invite también a la reflexión, y bueno, eso que también comentabas tú, que me parece también pertinente de hablar, pues esos diferentes perfiles de arte, Salvador, que apenas estoy descubriendo, ¿sabes? No sé si están bien definidos o si ya están definidos por alguien más, pero creo que cada artista pues decide más o menos como su prioridad. Y si lo que yo entiendo es que tu arte está siempre ligado con pues siempre son el periódico, las noticias, estás completamente ligado a la actualidad de la sociedad, o sea, pues eso ya es como que marca registrada de tu parte, eso es lo que yo entiendo. Discúlpenme si interpreto mal, pero es verdad que no todos, lo que yo entiendo, no todos los artistas deciden estar comprometidos o alineados a esa actualidad de la sociedad y deciden tal vez no hablar de eso, pero a mí sí me parece importante, sobre todo que la pandemia, aunque uno no sea artista, pues no te queda de otra, tienes que como que actuar a tu manera y en tu posición y a tu modo, de alguna manera que aporte un cambio, porque pues lo necesitamos. Es como que este tiempo como de espera, de un stand-by, este año medio raro que nos tocó vivir, que nos está tocando vivir, como que sí hay varias opciones y una de ellas es actuar, una de ellas es pensar
O sea, ¿qué es lo que se puede hacer de uno mismo para lograr un cambio? Porque lo que a lo mejor antes de la pandemia no nos convenía, ahora ya, o sea, no estamos dispuestos a que después de la pandemia entra en la pandemia, siga igual. Entonces, sí es importante, o sea, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Tú como artista, de ese compromiso con la sociedad, llevarlo en acciones, mover y obviamente también la crítica, o sea, cuando algo no te gusta, pues hay que decirlo también, o sea, no nada más es como que lo que hay que cambiar o también lo que está bien y lo que no está bien, o sea, es parte de un diálogo, no sé. Sí, claro, pues es un aprendizaje, ¿no? Y siempre son nuevos retos y nos vamos adaptando sobre ello, ¿no? Por ejemplo, algo que yo no hacía mucho, pues es esto de que los videos y estar creando un video y a raíz de esto, pues surgió muchas cosas así, ¿no? Entrevistas en video que yo mismo la tenía que hacer, otros proyectos, por ejemplo, el de Visita mi estudio que creó Lorena Rodríguez y Lucía Lara, que se me hizo genial y muy oportuno hablando de pertinencia. Pues fue una experiencia que luego también otro proyecto que me invitaron del CENAR, pues también era sobre mi proceso creativo, sobre ciertas dinámicas de creación y pues también fue eso, ¿no? Como dar un taller en línea. Entonces, bueno, eso es otro, ¿no? También los artistas en la parte académica, pues siempre va a haber una reflexión. Y aunque algunos sí directamente no están enfocados a hablar en específico del problema del momento, pues tarde o temprano nos afecta de una forma u otra y se va a hacer notorio, ¿no? En la obra que creemos, en cómo la vamos a difundir, y esto va creando también dinámicas y cambios en el mercado del arte, ¿no? O sea, tanto en contenidos como en lo económico. O sea, son retos, también son oportunidades, pero pues mi obra no siempre ha sido directamente y exclusivamente con la obra de prensa. Yo empecé precisamente a raíz de ese fenómeno del terremoto que creé mi proyecto del álbum de familia, ¿no? Que era valorar desde la burbuja familiar esa vida que fue un antes y un después, pero era también algo muy cerrado para mí, aunque sí tenía un eco de, bueno, esa familia en específico también hacía eh, una empatía con familias de Estados Unidos o de Europa o Sudamérica, ¿no? Sobre una familia de clase media. Entonces ahí había personas que aunque no dijeran yo soy ese niño, pues sí reconocían de que yo tengo una foto así de escuela, cosas así, de vacaciones con mi padre, con mis hijos, y todo eso pues se va conectando, pero sí hubo un punto en el que para mí también era importante formar parte de dar una voz o una repetición de lo que yo veía en Impacta en prensa, que eso también pues en sí ya es como una especie de filtro, pero pues también es importante darle, pues bueno, para mi caso dar un testimonio y crear esa hemeroteca estética a través de la prensa. Claro, claro. Oye, Salvador, y bueno, estoy pensando de la manera en cómo retomamos contacto. Como dices tú, pues sí, ya nos conocíamos, pero de lejecitos. Más así saludos en exposiciones, con amigos en común que tenemos muy queridos. Amigos en común específicamente. Y bueno, y también gracias a la pandemia que pues volví a retomar yo también contacto con algunos pues compañeros, con mis amigos, específicamente hablando del arte, y eso me llevó a ti, gracias a Martín Leal, que es un así gran amigo tuyo, y Sí, que sí, me contactó contigo y me explicó de tu tesis, y que en realidad se me parece muy importante. Si lo crees pertinente, ¿nos puedes contar un poquito más? sí, claro. Y bueno, creo que también Enrique Ruiz, ¿no? Por ahí también Enrique Ruiz. te comentó que también pues es un Sí. gran maestro. Pues sí, mira, a raíz de un poco de lo que hemos estado conversando, pues ha sido esa experiencia de cómo es la autogestión del artista visual en el área metropolitana de Monterrey. Y eso pues va en relación a esa tesis de maestría que acabo de terminar los estudios. La tesis todavía está en afinación, pero va en eso, ¿no? Es decir, la gestión, autogestión, incluso la sugestión del artista visual. Y esto es en cuanto a poner énfasis en cómo es la experiencia desde el artista para desarrollarse profesionalmente y en este campo específico de nuestra ciudad. Porque en otros libros que ya han habido, pues queda un poco más como la historia de las instituciones, de la infraestructura que se ha creado a raíz de pues, cuando se funda la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, o los inicios de los primeros espacios culturales como Arte AC,
o del tecnológico con esto de la SAT, o también, pues bueno, el CONARTE en sí, ¿no? Como institución. Pero la voz de los artistas en específico, pues han habido un pocos ejemplos. Han habido ciertas reflexiones o tesis que ha hecho Rocío Cárdenas con respecto a tres artistas, los Juanes, o otro también Samuel Cepeda sobre espacios alternativos, que también pues, es una autogestión de los artistas. Y yo en específico me quise ir a eso, ¿no? Porque pues había una frase que yo había escuchado hace mucho de Enrique Canales, que fue un pintor aquí en Monterrey, algo controversial, pero él escribió un libro que era El cultivo de tu fregonería, y ahí decía, es importante que aprendas a utilizarte a ti mismo, si no alguien más lo va a hacer por ti. Y entonces esa cultura de decir, oye, pues sí, porque el artista a veces es el que más las padece y es el que en principio es el motor del origen de las artes en este estado. Y bueno, obviamente tiene que ver con un circuito, pero pues muchas veces el artista no se cuelga las medallas, pero hace un esfuerzo en conjunto con las galerías con las que trabaja o con los institutos que lo apoyan de cultura. Y entonces mi reflexión fue, bueno, a partir en principio de una encuesta, de cómo entender desde la voz de los artistas su situación, ¿no? Qué tan profesionales somos, o sea, en nuestra formación, si son autodidactas la mayoría, o si son de estudios universitarios, más o menos sus ingresos si son exclusivamente del arte o tienen que complementarlo con actividades relacionadas al arte, pues ahí entraría en lo mismo, o si totalmente externa, ¿no? Para poder sobrevivir. Y en eso también vienen unos estudios que han hecho en España, donde decían que solamente creo que el 2 o 4% de los artistas en España realmente vive de su obra y la mayoría es bastante pesado, tienen que vivir con un sueldo nada ajeno totalmente a lo que se dedica. Aquí en Monterrey, pues bueno, también me di cuenta en esas encuestas de dónde iniciaste profesionalmente o si has tenido alcances locales, nacionales, internacionales, y también pues las distintas generaciones, más o menos el grupo fuerte que está ahorita en relación a mi generación. Pero también me falta, pues, bueno, completar más preguntas a artistas más jóvenes de 20 años, etcétera. Entonces, bueno, ha sido mucha información también de los contextos donde vive el artista con respecto a los centros culturales que hay en la ciudad, si tu arte va hacia la política o nada que ver. Entonces, son muchos campos que tratan de descubrir o poner con cierta medición o estadística cuál es la realidad de nosotros, ¿no? También, pues bueno, sí es muy difícil para muchos artistas, pero también han habido artistas muy, muy exitosos que se siguen generando aquí en la ciudad porque han tenido alcances en museos, o en ferias o en exposiciones internacionales, etcétera. Entonces, Monterrey, pues creo que sí brinda una catapulta para estos artistas que hemos decidido seguir viviendo aquí y que, sin embargo, sí tenemos carreras que van más allá de lo local, ¿no? Oye, Salvador, ¿y cuál es el objetivo de toda, o sea, es tu tesis, pero cuál es el objetivo? ¿Es más o menos la realidad del artista, o sea, económica, laboral, de producción, o sea, todo? ¿Y qué puedes hacer con esta información? Pues mira, esta información, la idea es que sea útil pues para los que están comenzando, también para que sea un testimonio más o menos del desarrollo de nuestras carreras y las posibilidades que brinda la ciudad. Entonces, yo creo que pues, va a ser interesante sobre todo pues para quien vaya empezando, ver más o menos una perspectiva de la realidad, pero también al tener ya cierta medición o relación de esto, pues también sirve para hacer correcciones, ¿no? Con las mismas instituciones o voltear a ver a lo local, que también es algo que a lo mejor obligatoriamente se va a tener que hacer a raíz de esta realidad que estamos viviendo. Entonces, pues eso yo creo que va en principio, ¿no? El decir que el artista se puede reconocer a sí mismo como el generador primero de un conocimiento, que está a su responsabilidad él hacerse cargo de eso y de la reflexión intelectual de su obra y no delegarlo a otros. Y con esto que es autogestión, pues que le dé un mayor empoderamiento al artista, ¿no? Que a veces se tiene un poco por perdido. Y que esa autogestión es la que te va a llevar realmente a un éxito profesional a largo plazo, porque es un proyecto de vida. O sea, no puedes, una sola exposición no te va a hacer artista, o una venta no te va a dar para comer toda tu vida, cosas así, ¿no? Entonces, en esa autogestión es a lo que yo le apuesto, que el artista esté consciente de ello, que ya en sí lo hace, y que con eso pues pueda tener herramientas para que
su relación con una galería, que también eso está cambiando y va a cambiar más con ahora con las redes sociales, donde el artista ya no necesita la triangulación directa de una galería, únicamente en cuanto a tener acceso a un coleccionista, ¿no? Entonces ya la galería debe de potenciar al artista en cuanto a intercambios, exposiciones, gestoría, una serie de cosas, y no nada más como, porque ya el artista no va a depender exclusivamente de la galería en la parte económica como para estar atendidos a ellos. Esto también veía yo con un coleccionista de Bruselas, que es muy activo en redes sociales, que me tocó conocer hace unos años, y él también hoy tuiteaba algo de que esta nueva realidad con la pandemia, las galerías que están vertiendo su contenido en online, se está abriendo a que ya están públicos como los precios de las obras. Cuando antes un artista por una galería te puede decir, la vendo en tanto y la vendía más, pero a ti te daba menos, y a veces nos veían mucho la cara. Entonces, ahorita también esto está democratizando de que el artista sí puede conocer al coleccionista directamente, entonces la galería tiene que estar consciente del trabajo que va a hacer con el artista, el coleccionista, para que sea algo transparente, y eso siempre va a ser algo sano. Así trabajaría con una galería en Houston y también en Madrid, donde no se celaba quién te compra tu obra, y entonces se crea una comunidad, que es lo que yo también he apostado siempre mucho en esta ciudad con el proyecto de Marco, cuando fui vocal, de crear realmente una comunidad artística, ¿no? Es decir, todos estamos en lo mismo, y no creo en esa idea de competencia, porque pues es un mercado que nos enriquece a todos, y a todos nos va bien cuando al otro le va bien, ¿no? Porque generas una inercia positiva. Me parece súper interesante. Entonces, el objetivo es, en resumen, crear una comunidad y también crear conciencia de comercio equitable del arte, para que todo sea como que más transparente. Sí, 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 en la parte pues económica y digamos ética o moral, ¿no? O sea, de esa participación que tiene el artista, porque a veces pareciera que nada más haces arte y no, o sea, en cada proceso creativo y cada creación hay desde lo que haces previo de logística, y luego también lo que haces tú en lo propio de la difusión de tu propia obra, y luego lo que va a ser el cuidado de esa obra o seguimiento. Entonces, pues el artista es el que tiene de primera mano todo eso, o debería de tenerlo, ¿no? Entonces, va a generar esas dinámicas con las galerías. Yo creo que es algo que aunque no quieran, pues se va a dar, y eso va a ser beneficio para todos, al final de cuentas. Y, Salvador, tú que tienes mucha experiencia, que vives del arte, cuando se llama de la comunidad artística, ¿quiénes forman parte de la comunidad? ¿Quién decide? ¿Quién forma? ¿Quién no? ¿Quién decide que eres artista o que no eres? O sea, ¿cómo funciona eso? Pues es muy amplio, y si hay textos acerca de ello, pero pues una comunidad artística, pues en principio sería el artista, el espectador y el administrador, o sea, la institución cultural, sea la galería, sea el museo, sea un instituto. Entonces, y el público con el artista, pero pues es mucho más amplio, ¿no? Porque esa comunidad eh, pues va desde la persona que pinta por hobby, a lo mejor muy en el extremo del círculo, pero si tomas un pincel o una cámara, o hiciste una escultura, o formaste una instalación, o un video, etcétera, con una intención de artístico o aproximación, pues estás ya dentro de ese circuito del arte, ¿no? Porque en cierta forma, pues yo de niño no formaba parte de una manera profesional, pero ya me estaba involucrando en ello, y en algunos casos, pues bueno, fructifica. Eh, entonces, pues sí, es muy amplio. Y luego también, pues toda la gente que forma parte de eso, pues desde el que hace los marcos, el que te vende los materiales, el transporte, porque también pues es un transporte especializado. Entonces, pues realmente es una industria cultural, porque creo que es algo que también se está empezando a reconocer, que es amplio, que sí atiende a un sector y da empleo o subempleos a más personas, de forma directa e indirecta. Y Salvador, bueno, pues para más o menos concluir y saber un poquito más de la tesis, porque aquí hay un comentario de Marcus Ávalo, te manda a saludar, felicidades, Salvador, y que ojalá que algún día nos puedas compartir tu tesis. Entonces, quisiera nada más concluir con qué pasa, o sea, una vez con tu tesis, ¿qué es? O sea, aparte de tu objetivo general, objetivo personal, ¿hay un libro, hay alguna, o sea, alguna conclusión que quieras compartir y publicar? Sí, pues la idea sería, luego ya de una forma más amplia, con más tiempo, y no tan estricta en lo académico, pues sí hacerlo un libro, o sea, que tuviera yo ese testimonio. O sea, sí es la idea de que se llegue a difundir, que también muchos artistas
de los que hice la encuesta contestaron 56, más o menos. No sé si le pregunté la encuesta a 70 o a 100, hubo respuesta de 56, porque hicieron un cuestionario pues, como de 90 preguntas, era sí, muy pesado, muy amplio, pero pues la idea es que sí tenga esa salida, ¿no? Ahorita también estaba pensando de la pregunta anterior de ese mercado del arte, pues creo que también aquí no se ha visto mucho, pero creo que es importante que el turismo también debe de formar parte de esa ecuación, ¿no? Para la difusión, porque en esos mismos estudios de autogestión o dudas que yo he tenido, pues a veces, no sé, en el mismo Centro de las Artes que hay módulos de información de turismo, yo les preguntaba que de dónde había un museo y no me supieron decir que ahí había un Centro de las Artes. Entonces, así de precario puede estar esa dislocación de turismo con arte, que puede haber un turismo cultural como, no sé, yo pienso en París y pienso en los museos, o sea, ahí está muy relacionado esa historia, ¿no? Y aquí en Monterrey, que se tacha nada más de una ciudad industrial, pues yo creo que ya en los últimos 20 años esto ha cambiado, ¿no? O sea, ya no es solamente una ciudad industrial, ha tenido ya un cambio Me bien parece, grande. me Sí, parece perfecto, me parece perfecto. sí, Buena tenemos idea. que ver Tienes esa toda la diferencia. razón. La verdad que tienes toda la razón. Es cierto, Monterrey no nada más es una ciudad industrial. Tienen mucho arte, pero desafortunadamente pues no es algo como que acceso directo realmente a la sociedad y a lo mejor eso también se tiene que mejorar. Sí, claro. Sí, por ejemplo, yo a mí me tocó conocer la ciudad de Curitiba en Brasil y fui en el año 2000, o sea, hace 20 años. Y algo que me impactó es que desde que yo llegué al aeropuerto había un módulo que te dan un papelito que decía la guía, la ruta de turismo, y era un circuito donde un autobús en idioma inglés, portugués y español te dan un recorrido en círculo por los 20 o 30 espacios culturales de ahí. O sea, puedes visitar un parque o una ópera, un museo, etcétera, y ya te conectaba con la ciudad, con la comunidad, de forma inmediata. Yo llegué aquí, me metí a un camioncito que tiene un estilo San Francisco y nomás me di un vuelto a la Macroplaza y me bajaron y cobraron más caro que otro lugar, ¿no? O sea, no me dieron ninguna información. Entonces, este tipo de cosas, pues bueno, deben de surgir, se tienen que investigar sobre ello. La autogestión pues también pudiera abarcar un poco eso. Otra también un gran avance pues ha sido el CEIDA, ¿no? Aquí de la universidad, el Centro de Estudios de Investigación e Innovación para las Artes, que dirige Marcela Quiroga. Entonces, pues bueno, en más madurez del espacio, pues a lo mejor luego se diversifica a también aprender cosas así, ¿no? Entonces, pues hay mucho por hacer. Eso es también algo interesante en esta ciudad, que también a veces no se piensa tanto en esa idea industrial, pero sí es una ciudad de un coleccionismo fuerte. Este, si bien a mí me he coleccionado muchas de 27 ciudades del mundo, pues Monterrey ha sido una de las principales, ¿no?, que me he comprado. Pues me parece muy interesante. Me parece que sí es cierto, hay mucho por hacer. A lo mejor cada quien con su granito de arena y pues si cada quien pensamos así, pues podemos lograr mucho, aunque nos sintamos impotentes a veces. Pero en todo caso, Salvador, te agradezco muchísimo y me encantaría, yo estoy de acuerdo con Marcos Ábalos, quien escribió el comentario, que pues me gustaría mucho ver tu tesis ya terminada. No te estoy poniendo presión, no te estoy dando la presión, no. Pero me encantaría y un libro ya para ver pues esas estadísticas súper interesantes y pues las proposiciones y compartir tu experiencia de esa autogestión. Y pues hay mucho por hacer. En todo caso, pues a seguir de cerca ese proyecto de apoyar a Marco y sobre todo ahora también Marco que se abre las puertas pues al apoyo también, como dices tú, de artistas locales, que me parece muy interesante. Claro, lo va a hacer y pues, es necesario ya, pero además ya lo había cubierto, ¿no? Pero bueno, y ahorita han surgido otras generaciones, va a haber otras dinámicas, entonces pues sí, es bastante interesante lo que se puede realizar y lo que está por venir. Exacto. Bueno, Salvador, no sé si quieras comentar alguna otra cosa que se me haya olvidado o que tengas por decir. Pues nada, agradecerte tu contribución, porque hablando de este posicionamiento que yo veo para la ciudad de Monterrey, pues es hablando de la misma ciudad, ¿no? Y pues estás contribuyendo ahorita con eso, con este proyecto que has empezado con This is My Place Art, porque pues es algo importante, ¿no? Empezar a generar estos diálogos. Ya he visto otras conversaciones que has tenido pues con Mayra, con Eliud, con Eric Vázquez, pues no sé, muchos que se me escapan. Y entonces, pues eso pues, los va poniendo en el mapa. Hay un sitio en internet que es de un alemán que se llama
artfacts.net. Y a mí me interesa mucho porque habla de esta actividad que tienen los artistas, pero algo interesante con relación a esta idea que quería compartir, pues es que también enumera como la actividad de las ciudades. Entonces, ahí tú puedes medir el pulso de qué tan vigente o qué tantas actividades culturales tiene la ciudad de Monterrey, o que si se conoce en ese sitio, pues a raíz más que nada por el trabajo que han hecho internacionalmente artistas, antes que instituciones. Entonces ahí descubres cosas, ¿no? Que es algo de lo que pues, he estado investigando con respecto a mis intereses de cómo nos encontramos los artistas en esa autogestión o qué posición tiene en una ciudad comparada con otras que pues, son enormes, ¿no? Me parece súper interesante. Entonces, artfacts.com. .net, si no me equivoco. .net. Ok. Bueno, pues lo voy a checar. De hecho, lo voy a anotar antes de terminar. Bueno, mejor dejo tu dirección para que la gente te vea también a ti. Y sí, voy a checar. Me parece muy oportuna también tu información. Y pues otra vez, gracias, Salvador. Y pues nos vemos pronto. Y pues compártenos tu tesis, sobre todo a mí, que me va a servir muchísimo. Pues claro, pues ya habíamos conversado bastante de esto, que pues es algo que a ti también tiene mucho interés, ¿no? Y Sí, pues, sí, así te es. enriquece. Pues gracias, Isabel, un gusto. Igualmente, gracias. Chao.